Abraham obedeció a Dios. En primer principio, vete de tu tierra, o sea, bota tu génesis, sal de tu principio, sal de tu lugar, donde tú naciste, donde tú estás fundamentado, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Luego le dice de tu parentela. Cuando habla parentela tiene que ver con el círculo familiar y amigo que le rodeaba a él. Se ve sencillo, pero no es sencillo. Es como que Dios te dijese a ti: deja todo y vete para Haití, que es uno de los países más pobres del mundo. Deja tu familia, deja todo tu contorno y vete allá sin nada, porque allá yo te voy a usar y allá yo te voy a bendecir. Lo que me llama la atención es que Abraham, Alexander, no cuestionó a Dios, sea el nombre del Señor bendito, sino que él salió, él caminó por esa palabra. Dios no necesita muchas cosas para darte una palabra. Con una sola palabra que Dios te dé, debemos caminar con esa palabra. Por eso fue que cuando Jesús iba camino hacia Gadara, había un problema en Gadara, y era que estaba hospedando un principado allá que se llama legionario. Un legionario era, gloria a Dios, un espíritu de alta jerarquía o un soldado romano que tenía la capacidad de manejar 12 legiones de soldados. O sea que estamos hablando que lo que estaba en Gadara no era cualquier espíritu. Cuando hablamos de 12 legiones de ángeles o de soldados, estamos hablando de más de 72,000, gloria a Dios, soldados o espíritus que estaban hospedando en aquella ciudad. Y el Señor quería dar una lección a los apóstoles que andaban con él. Y él le dijo: pasemos al otro lado. Si el Señor le dijo pasemos, la palabra estaba dada. ¿Por qué se turbaron? ¿Por qué se bloquearon? Sea el nombre del Señor bendito. Esto no sucedió con Abraham. Abraham en ningún momento se bloqueó. Abraham creyó y caminó por esa palabra. La palabra de Dios tendrá efecto en tu vida cuando tú la hagas suya, cuando tú te fusiones con ella. Cuando tú y yo nos fusionemos con la palabra, ella va a hacer efecto, y ese efecto se llama fe. Sea Dios glorificado. Sí. Por eso Abraham caminó por la fe y salió, dejó su génesis, dejó su tierra, su parentela, sus familiares, sus amigos, todo lo que le rodeaba. Solamente se lleva a su sobrino Lot, porque su padre Taré había muerto, y se lleva a Lot con él. Sea Dios glorificado. Y se fue como nómada a vagar por la tierra que Dios le dijo que te mostraré. Me gusta la palabra en hebreo para la primera aparición del padre Abraham, que le dice lelejat en hebreo. La palabra lelejat en hebreo es te invito a salir. Yo creo que hay personas que nos están escuchando, que Dios lo está invitando a salir de su génesis, a romper su génesis, a romper su pasado. Tú no puedes ser libre en el presente, gloria a Dios, si está atado al pasado. Hay gente que espíritus ancestrales le persiguen, espíritus de enfermedad, de tristeza, de escasez, gloria a Dios, que te conectan a tu génesis, te conectan a tu pasado, y Dios quiere romper con eso, porque Dios quiere sacar una nueva persona de ti. Entonces tú no puedes libertar a otros si tú estás atado. Sea Dios glorificado. Tú no puede conquistar una nación si no te conquista a ti mismo. Y era lo que Dios quería hacer con Abraham, Alexander. Dios quería, sea Dios glorificado, romper con lo que lo conectaba a su pasado, lo que lo conectaba a aquel mundo que era un mundo idólatra. Era un lugar donde se hacía sacrificio, era un lugar donde se adoraba a otros dioses, era un lugar totalmente apartado de Dios. Y Dios le dice a Abraham: oye, me sal de aquí, deja esta tierra, deja esta gente, vete al lugar que yo te voy a mostrar. Señor bendito. Pero muchas veces nosotros no queremos caminar por esa palabra. Yo creo de manera firme que todo aquel que nos está escuchando, Dios te ha dado una palabra. Desde que tú vienes a este camino, lo primero es que Dios manifiesta tu diseño, el propósito que tiene para contigo. El problema es que en tiempo de crisis, gloria a Dios, y de ataque, nos olvidamos de esa palabra. No podemos olvidarnos de esa palabra, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Dios te dice algo, se va a cumplir. Y aunque la tierra sea destruida y esa palabra no se ha cumplido, entonces Dios hará cielo nuevo y tierra nueva para cumplir su palabra, porque Dios cumple lo que Él dice. Y vemos ejemplo. Por eso que el autor de los Hebreos dice: por la fe Abel dio mejor sacrificio que Caín, porque Abel creyó que Cristo venía, y por eso su sacrificio fue de cordero, no así Caín. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sin fe no podemos agradar a Dios. Para agradar a Dios hay que tener fe. La palabra fe en hebreo es emuná, significa certeza,
gloria a Dios, seguridad. Los hebreos le llaman como la emuná del Padre. Tenemos que tener la certeza y la convicción de lo que Dios nos ha dicho. El ser humano, gloria a Dios, está compuesto a caminar por lo que se ve. Nosotros creemos en lo que vemos. Por eso que tú ves que cuando el hombre sale de Edén y crea ciudades, lo primero que hizo fue que, gloria a Dios, no adoró al creador del universo, sino que adoró a lo creado. Porque el creador del universo no es visible a la vista humana. Entonces, ¿qué ellos veían? El cosmos, el sol, las estrellas. Y como era lo que veían, entonces perdieron su fe y basaron una fe de lo que se ve. Por eso el autor de los Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En vez de adorar al creador del universo, ellos adoraron a lo creado. Pero Abraham no fue así. Por eso era que Dios quería que Abraham saliera de esa tierra. Porque en esa tierra estaba totalmente adorando a lo creado, no al creador del universo. Según la Midrash judía y algunos libros cercanos a los judíos, Abraham, el padre de Abraham, que era Taré, gloria a Dios, y el libro del jubileo, era un general de Nimrod. No era cualquier general, era un general poderoso, sea Dios glorificado. ¿Y qué pasa? Que Nimrod fue el hombre clave de Satanás. Fue el primer hombre que se rebela contra el creador del universo. Según el libro también de la Midrash judía, dice, gloria a Jesús, que el padre de él, que fue Cush, que significa oscuro, el primer hombre de tez negra, gloria a Dios, o de tez oscura o piel oscura, le pone los atuendos de Adán. Esos atuendos de Adán se conservaron desde Set hasta Noé, sea Dios glorificado. Y como Cush amó a Nimrod, se lo puso. Y al ponerse estos atuendos que fueron creados con la mano de Elohim, del Altísimo, esto le dio un poder sobrenatural. Por eso es que la Biblia dice que Nimrod era cazador delante de Dios. ¿Y quién como Nimrod? Y entonces, ¿qué pasa? Nimrod luego se aparta de Dios, se aparta del camino y se rebela contra el creador del universo. Por eso es que la Biblia dice cazador delante de Dios. Este hombre tenía la fuerza para matar leones, para matar osos, y fue el primer poderoso sobre la faz de la tierra. Entonces tenía un ejército preparado, gloria a Dios, en el cual, según la Midrash judía, gloria a Dios, el libro de los jubileos judíos, sea bendito nuestro Señor Jesucristo, Taré era uno de sus generales. ¿Qué pasa? Que cuando nace Abraham, que fue el hombre clave de Dios, Nimrod nace 300 años después del diluvio. Abraham nace 344 años después del diluvio. Justamente eran contemporáneos, casi cerca eran contemporáneos. Pero ¿qué sucede? Gloria a Dios, que Nimrod fue el hombre clave de Satanás, pero el hombre clave de Elohim, de Dios, era Abraham. Gloria a Dios. Entonces cuando Abraham nace, los niños de origen humilde, de origen, pudiente o clase media, gloria a Dios, o la tierra. Sal de esta tierra y vete a la tierra que yo te voy a mostrar, porque era una tierra que estaba totalmente corrompida delante de Dios. Por eso hay gente en este camino que Dios tiene que sacarlo del círculo que te rodea. Dios tiene que romper con ese círculo para Dios poder manifestar lo que está determinado de la eternidad para tu vida. Porque todo lo que te conecta a este mundo vamos a tener que quitarlo de una o de otra forma. Porque si no, podemos poner el ejemplo del alfarero, sea Dios glorificado. El alfarero, cuando está formando la vasija, si él ve que la boca de la vasija está torcida, él no solo mueve la boca de la vasija, él desbarata la vasija, la rompe nuevamente y vuelve y la diseña. ¿Qué ejemplo aquí estamos enseñando? El ejemplo que estamos enseñando es que si tú y yo no nos dejamos forjar de Dios, todo lo que él vea torcido, él no va a romper de nuevo. Ahora mi pregunta es, ¿qué hacemos? ¿O dejamos que Dios actúe en nuestra vida? ¿O dejamos que él nos rompa? Luego le dice, sal de esta tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Hay un fundamento esencial aquí en Abraham. Le dice de la casa de tu padre. La palabra casa ahí no es una casa común, sino que viene de hebreo Bayi, que significa la conexión al pasado, el pensamiento del pasado, la cárcel mental, gloria a Dios. Porque todavía hay gente en este camino que están atados a una falda que dejaron al pasado, atados a una música que dejaron al pasado, atados a una cerveza, una bebida que dejaron al pasado, sea Dios glorificado. Hay gente que no puede ver un juego de dominó, una cerveza, que se sientan y claudican. Hay hombres en estos caminos que antes eran mujeriegos, que no pueden ver una falda, que se turban. Entonces cuando eso sucede en tu vida, todavía tú estás atado al pasado y Dios te dice, Bají, sal de la cárcel mental. Dios no puede obrar en tu vida cuando hay una conexión al pasado.
Y muy importante señalar, por eso Pablo dice renovado en el espíritu de nuestra mente, porque la mente es inmaterial, por consiguiente, la mente está conectada al mundo de los espíritus. Entonces en el mundo de los espíritus hay dos fuerzas. Gloria a Dios. Y va a depender de tu proceder según de la fuerza que tú estés más conectada. O tú estás con Dios o estás con el diablo. Wow. Entonces, si en tu mente hay cosas que te conectan a la fuerza satánica, no va a poder avanzar en Dios. Era lo que Dios quería con Abraham. Dios quería romper ese pensamiento de Abraham, llevarlo, gloria a Dios, a un pensamiento divino, a un pensamiento eterno. Por eso es que la palabra Vallí, gloria a Dios, cuando Dios le dice a Abraham, ahora sal de tu tienda, mira las estrellas, a ver si tú las puedes contar. Sea el nombre del Señor. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Yo puedo oír de ti, pero otra cosa es que yo te escuche a ti. La palabra en hebreo es para obediencia, es Shema, que le preguntaron al Mesías cuál es el gran mandamiento. Y el Mesías dijo, Shema Israel, Yahweh Elohim Echad. Escucha Israel, Jehová tu Dios uno es. Escúchame. Si Israel hubiese escuchado a Dios, Israel fuera el modelo de todas las naciones. Si Israel hubiese escuchado a Dios, todas las naciones estuviesen de rodillas delante de Dios, pero nunca escuchó. Por eso Abraham, Dios le dice, Shema Abraham. Shema Abraham, escúchame. Abraham caminó por esa palabra, creyó en esa palabra. Por eso que a Abraham se le llama el padre de la fe, porque él escuchó esa palabra. Entonces Dios quiere que nosotros lo escuchemos, que lo escuchemos para que la gloria del Padre sea manifestada, para que la eternidad sea manifestada. Debemos escuchar a Dios. Escucha Israel. Escucha Israel. Yo estoy hablando a personas actualmente, personas de ministerio, pastores, evangelistas, profetas, gente de otras naciones, que Dios te está diciendo, escúchame. Wow. Porque el problema es que nosotros hablamos demasiado y escuchamos menos. ¿Para qué Dios nos hizo una boca y dos oídos? Para que escuchemos más y hablamos menos. Desde que nos hincamos delante de Dios, eso es bla, 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 bla. Dame una casa, necesito esto, necesito lo otro. Gloria, que estoy siendo perseguido, que ábreme las naciones, que quiero la visa, que mi marido, que Señor, estoy siendo tentado. Dios quiere que alguien lo escuche. Dios quiere que alguien escuche a Dios. Hay veces que tú tienes que orar tranquilo y adorar a Dios en tu mente para que tu mente se conecte al mundo de los espíritus y pueda escuchar la voz de Dios. Dios habla más que tú y que yo. El problema es que no queremos escuchar a Dios. Porque hablamos. Por eso Dios llama a Moisés, porque Moisés pensaba como príncipe, no como esclavo. Wow. Este pueblo que sale de Egipto, que tú citabas, tenía una mente de esclavitud, no libre. Sí. Y hay personas que piensan, no, porque Dios fue fuerte, que Dios fue malo, que Dios puso a este pueblo a caminar 40 años en ese desierto. No, Dios no fue malo, Dios fue bueno. Claro. Porque Dios sabía que si este pueblo llegaba a Canaán con esa mentalidad, iban a morir, porque ellos no pensaban como libres. Wow. Pensaban como esclavos. Eso así. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué Dios hace? Lo manda 40 años en el desierto para sacar una generación que piense como príncipe, no como esclavo. Por eso es que nosotros somos príncipes. Y Dios, para que la palabra del Padre, para que la eternidad sea manifestada en este mundo, nosotros no podemos pensar como esclavos, sino como príncipes. Sí, fíjate que yo he salido 3 veces del país. Estoy aquí, pero mi voz se escucha en las naciones. Gloria a Dios. Y hay naciones que yo no he ido, que ya me conocen. ¿Me entiendes? Hay naciones que tú no has ido, que ya te conocen. Wow. Sea el nombre del Señor bendito. Entonces tú tienes que ver las cosas que no son como si fuesen. ¿Dónde yo me veo yo? Yo me veo predicando la palabra y los 4, gloria a Dios, costados de la tierra, porque a eso Dios me llamó. Y yo tengo que creer en mi presente para que el futuro sea manifestado. Porque Dios no te mira conforme a tu presente, sino conforme a tu futuro. Y tú y yo tenemos que caminar conforme al futuro, no conforme al presente. Wow. Porque quizá en este presente yo no tengo el dinero para ir a Europa. No tengo las cualidades para ir a Estados Unidos. Pero yo no puedo caminar conforme a mi futuro, a mi presente, sino conforme al futuro. Porque Dios te da una palabra en tu presente que va a manifestar el futuro. Abraham caminó no por su presente, sino por su futuro. Vete a la tierra que yo te mostraré, no que te he mostrado. Él creyó en esa palabra. Entonces tú y yo tenemos que caminar conforme al futuro en el presente. Porque Satanás no ataca tu presente. Satanás ataca tu futuro en tu presente. Wow. Y si tú colas en el presente, caerá tu futuro. Entonces Abraham caminó por su futuro, no por su presente. Wow. ¿Entendiste ya? Entonces, ¿qué hace Dios? Este pueblo no tiene la capacidad para conquistar esta nación. Van a morir.
Déjame levantar una generación que camine conforme a mi futuro, que camine conforme a mi visión, que camine conforme a mi mentalidad, que caminen como guerreros, no como esclavos. Por eso ellos dijeron, devuélvenos a Egipto, porque su mente estaba esclava. Y por eso tú ves que hay gente en este camino, gloria a Dios, que manifiestan dones, manifiestan gloria, pero no son libres todavía. Entonces, ¿qué pasa? Desde que viene del desafío, Satanás lo quiebra. Y lo aparta del propósito, lo aparta del camino. Wow. Esto no pasa con Abraham. Ahora, Dios trabaja a su profeta. Dios va a trabajar contigo, pero tiene que escuchar. Obviamente, Dios tenía que trabajar con Moisés. Ya que tú citas a Moisés, entra tu mano en tu seno. Número 1, porque Dios tenía que hacer esa señal para que el pueblo crea. 2, Moisés hubiese matado a un egipcio. Y como Moisés hubiese matado a un egipcio, era la única legalidad que Satanás podía acusarlo. Por eso cuando Moisés, Dios se lo iba a llevar, el querubín caído aparece. ¿Por qué el querubín caído aparece? Porque era la legalidad que él tenía para acusar a Moisés, hubiese matado a un egipcio. Y Dios, cuando se le manifiesta, él dijo, entra en tu mano, en tu seno, lo sana del corazón. Nadie puede libertar a otro si su corazón no está sano. ¿Qué es el corazón? Es el centro de la personalidad del individuo, donde se concentran los deseos positivos, los deseos negativos. Cada persona es el producto de su propio pensamiento. Al final tú te vas a convertir en lo que piensa, Por eso Salomón dice, gloria a Dios, según el hombre su pensamiento, así es él. Por eso es que Dios tiene que trabajar el pensamiento. Por eso es que Dios tiene que sacarte de tu comodidad, gloria a Dios, de tu contorno, de tu parentela, de tu génesis, del circo que te rodea, para llevarte a la mentalidad del reino. Y uno de los principios del reino es obediencia. Usted puede ayunar, usted podrá orar, sea el nombre del Señor bendito. Usted podrá moverse en lo sobrenatural. Y si no tiene obediencia, usted es contra el reino. El nuevo fundamento del reino es la obediencia. Por eso Abraham obedeció. Escucha, Shema Israel. Sea Dios glorificado. Eso, la desobediencia, le costó el reino a Saúl. Obediencia quiere Dios más que sacrificio. Por eso que tú ves que hay ministros que caminan, gloria a Dios, en desobediencia. No son sumisos. Uno de los principios del hombre, por eso el apóstol Pablo dice que Cristo es cabeza de todo varón. Todo varón tiene que caminar en obediencia a Dios. Si no camina en sumisión a Dios, a Jesucristo y a los líderes que Dios ha puesto a tu lado, gloria a Dios, tú serás como el tamo que arrebata el viento, que apenas le da el viento, así desaparece. Por eso Abraham caminó en obediencia. Abraham escuchó la voz de Dios. Y Dios le dice a Abraham, Leleja, te invito a salir. Él escucha la voz de Dios y sale de esa tierra. Ahora, lo que me llama la atención, ¿por qué Dios le dice a Abraham el padre de la fe? El padre de la fe, eso no es sencillo. Si Abraham es el padre de la fe, significa que él caminó en un nivel más alto que la fe. Porque para tú ser padre de algo, tienes que caminar por encima de lo que la Biblia te está enseñando. O sea que si Abraham tenía fe, gloria a Dios, o era el padre de la fe, debió caminar en un nivel más alto que la fe. Me llama la atención que Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac. Pero antes que Dios le dijera a Abraham, sacrifícame a Isaac, hubo un inconveniente entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Porque Abraham fue bendecido, porque Abraham escuchó a Dios. Fue bendecido en lo espiritual, pero también en lo físico. Y como Abraham fue bendecido en ambas partes, dice que los pastores de Lot y Abraham empezaron a pelearse. Ahora, la bendición de Lot consistía porque andaba con el profeta que portaba a Dios. Cuando tú caminas con alguien que porta a Dios, y cuando tú estás en una iglesia que un pastor que porta a Dios, un pastor que tiene a Dios, tú eres bendecido. Déjame decirte que si tú estás en una iglesia, en un pastor o una pastora que ha sido marcado por Dios, que ha sido llamado por Dios, Dios te bendice. Las prosperidades del reino son manifestadas en tu vida porque tú estás caminando con un profeta que porta a Dios. Eso sí, Dios lo llama. Por eso Lot fue bendecido, pero había un problema con Lot. Y era que Lot fue avaricioso, porque cuando Abraham le dice a Lot, no quiero problemas entre ti y conmigo, vamos a separarnos. Si tú te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Justamente dice que Lot miró hacia Sodoma, y viendo que el pasto de Sodoma era como el huerto de Edén, pero no vio Lot que los habitantes de Sodoma hacían los malos ante los ojos del Señor, sino que Lot se enfocó en su ganado, fue avaricioso. Se enfocó en su ganado, se olvidó
de su creador. Se olvidó que la bendición que tenía fue dada por Dios, porque él andaba con Abraham. Él honró a Abraham, porque Abraham era anciano, más Lot era más joven. Lot tenía la fuerza para todavía caminar con las ovejas, pero no. Él se enfocó en la avaricia. El hombre de Dios no puede ser avaricioso, porque la avaricia te va a destruir. Por eso es que siempre he dicho que la bendición no es el dinero, la bendición somos nosotros. El dinero es añadidura de parte de Dios. Tú y yo no podemos enfocarnos en el dinero, porque el dinero perece. El que tiene al dueño de la plata y del oro, tiene la plata y tiene el oro. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Al dueño del oro y de la plata del oro. Lot no se enfocó en el dueño de la plata y del oro. Él se enfocó en la plata y en el oro. ¿Y cuál fue el resultado de Lot? Que pereció con toda su fortuna. Perdió su ganado, perdió la plata, perdió el oro, perdió todo lo que tenía. Por eso hay gente que han perdido todo, porque se han enfocado en lo que te rodea, no en el dueño de la plata y del oro. Sin embargo, Abraham le dijo: toma tú, elige tú, porque Abraham era un hombre que era el padre de la fe. Sea Dios glorificado. Esto es terrible, hermano. Abraham estaba en un nivel más alto que la fe, que lo vamos a desatar aquí. Porque, hermano, gloria a Dios, Abraham decirle a Lot: elige tú. Sabiendo Abraham que el pasto de Sodoma era agradable, era hermoso, era bueno para su ganado, para él, para su familia. Él le dice: elige tú, porque el hombre que camina en fe no lo mueve este mundo. Porque Dios es Dios de las cosas que no son como si fuesen. Entonces Abraham dice que se fue al monte. Ahora, Dios no hubiese tratado con Abraham hasta que no se separó de Lot. Hay un misterio aquí. ¿Por qué Dios trata con Abraham cuando se separa de Lot? Porque Lot en hebreo significa manto. De una manera u otra, Abraham estaba limitado con Lot, y Dios tenía que romper ese manto. Yo creo de manera firme que hay gente de ministerio que me están escuchando, que hay manto en tu vida que Dios va a tener que quitar. Hay manto en tu vida que Dios va a tener que mover para que la gloria del Padre te sea manifestada. Por eso cuando Lot se separa de Abraham, Abraham va al monte y Dios le dice a Abraham: mira ahora, gloria a Dios, te voy a bendecir, te voy a dar toda esta tierra del norte hacia el sur, hasta el occidente, hasta el oriente. ¿Cuándo? Cuando Abraham y Lot se separaron. Creo que Dios le está hablando a alguien que está caminando con Lot: sepárate de Lot para que puedas recibir la bendición. Hay gente que están a tu lado, que te rodean, que son carnales, y carne más carne lo que dé chuleta. Sea Dios glorificado. Hay gente a tu lado que están conectados a este mundo, están como Caín, el espíritu de Caín. Y ha llegado la hora de que escuche la voz de Dios y que te conecte con gente de reino, que te conecte con gente que porte a Dios, que te conecte con gente que manifieste la eternidad en la tierra, para que entonces la gloria del Padre te sea manifestada. ¿Qué hace Abraham? Abraham, cuando se separa de Dios, trae la eternidad a la tierra. Y cuando trae la eternidad a la tierra, se le aparece el Señor. Oiga esto, hermano. Por eso que Dios le dice a Abraham: sal de tu tienda, o sea, va allí, la cal cementar. Mira las estrellas, a ver si tú las puedes contar. Gloria a Dios en las alturas. ¿Qué quería Dios con Abraham? Abrirle el noema. La palabra noema es sentido, significa propósito, percepción, inteligencia. Gloria a Dios. Es cuando Dios te abre los sentidos para que tú veas sobre la materia y puedas ver lo sobrenatural. Sal de tu tienda, Abraham, sal de tu casa. Mira las estrellas, a ver si tú las puedes contar. Las estrellas decodificaron los adivinos que tú no ibas a tener descendencia. En ese momento, y lo que me llama la atención, que no fue de noche, fue de día. Yo le cito a alguien que vea las estrellas de día. ¿Quién puede ver una estrella de día? No hay forma de verla. Y Dios le dice a Abraham de día: sal de tu tienda y mira las estrellas, cuéntala. Eso significa que Dios toma al profeta Abraham y lo lleva por encima del cosmos y le muestra su creación. Le dice: mira, yo creé la constelación de Orión, yo creé, gloria a Dios, Andebarán, yo creé Aventura, yo creé, gloria a Dios, la atmósfera donde tú habitas, yo creé la tierra, yo creé el universo. Aunque tu antepasado te dijeron que tú no ibas a tener descendencia, yo estoy por encima. En ese momento Abraham estaba abriendo al creador del universo. Por eso es que no hay nada que Dios no pueda hacer a tu favor, pero tenemos que creer.
Desde ese momento Abraham caminó bajo un nivel de fe que los hebreos le llaman bitajó, que es por encima de la emuná. Abraham empezó a ver cosas sobrenaturales que ojo humano no vio. Abraham empezó a caminar en un nivel de fe bitajó, que significa que la persona que llama las cosas que no son como si fuese. Desde ese momento Abraham empezó a caminar y a ver las cosas que no son como si fuese. Desde ese momento la eternidad empezó a caminar con Abraham. Por eso Abraham recibe una teofanía de Yahshua HaMashiach, come con él, camina con él y le da la promesa, porque Abraham alteró la emuná y entró a un nivel de fe llamado bitajó. Bitajó significa aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. Yo le invito a alguien a caminar sobre este nivel de fe. Alguien que me esté escuchando, que pueda caminar. Por eso que tú ves que cuando Abraham va a sacrificar, que Dios le dice, mira, sacrifícame a Isaac. Dice que Abraham salió, Abraham no cuestionó. Y le dice, gloria a Dios, a los sirvientes, quédense aquí porque voy a hacer el sacrificio. ¿Qué pasa? Que Isaac le dice a Abraham, ¿y dónde está el cordero? Padre, tú tienes la leña, tenemos todo, tenemos el cuchillo, por ahí el cordero. ¿Qué pasa? Que Abraham desata la palabra y dice, Dios proveerá. Y ahí que viene la palabra, Jehová Jireh, Dios proveerá. ¿Por qué? Porque ya Abraham estaba caminando en el nivel bitajó. Abraham dio el cordero que Dios iba a redimir. No me están entendiendo acá todavía, Padre Dios mío. Siento a Dios aquí. Abraham, gloria a Dios, estaba viendo el cordero. Por eso es que le dice Isaac, Dios proveerá. Quizás tú estás pasando un proceso muy fuerte. No tienes con qué pagar la casa, no tienes con qué pagar el colegio, no tienes carro, tienes presión sobre tu vida. Mi pregunta es, ¿qué Dios te ha dicho? ¿Qué Dios te dijo? Empodérate de la promesa de Dios, para que la palabra tenga efecto en tu corazón y te conecte al mundo de los espíritus. Abraham le dijo a Isaac, Dios proveerá. Elohim, Yahweh Sebaot, va a proveer el sacrificio. Ahora, ¿por qué Abraham deja a los sirvientes atrás? Porque los sirvientes no estaban al nivel de Abraham. Y por consiguiente, ellos podían tomarle la mano a Abraham y detener el cuchillo. Y podían decir que Abraham estaba loco. Entonces, por eso que el apóstol Pablo dice que la palabra de la cruz para los que se pierden en locura, pero para nosotros es poder de Yahweh, el poder de Dios. Hay gente, gloria a Dios, que Dios lo va a llevar a niveles sobrenaturales. Por eso hay cosas, hay locura en Dios, que hay gente que el hombre natural no percibe, porque el reino es para gente que caminen en lo sobrenatural. El hombre natural está, gloria a Dios, diseñado para caminar en lo natural, no en lo sobrenatural. Por eso cuando Cristo empezó a caminar sobre las aguas, se turbó Pedro y se turbaron todos ellos. ¿Qué pasa? Que dijeron un fantasma. Y Pedro dijo, el Señor le dijo, yo soy. Jesús aquí activa una simorfosis, una palabra teológica para una decomposición de la molécula, y bajó, gloria a Dios, medio milímetro bajo la densidad del agua y empezó a caminar por encima de ella. Y como él iluminó, Pedro dice, soy yo, ¿eres tú, Señor? Sí. El Señor le dice, camina. Pero Pedro, gloria a Dios, su fe fue quebrantada. Caminó, pero no creyó. Entonces hay gente que están diseñados para caminar sobre las aguas, pero no están creyendo. No han creído en esa palabra que Dios le ha dicho. No han creído en esa promesa que Dios le ha dicho. Gente que están llamados a pastorear a multitudes. Aunque tu iglesia sea pequeña, créele a Dios. Créele a Dios que Dios va a traer lo que tú necesitas para llevarte al diseño y al modelo profético del Padre, como lo hizo Abraham. Abraham le dijo, Dios proveerá. Y justamente apareció el cordero. ¿Por qué apareció el cordero? Porque Abraham llamó las cosas que no son como si fuesen. Por eso tuvo el Mesías, que al final de su ministerio, el Mesías caminó bajo el nivel bitajó. El Mesías no camina en el nivel de fe emuná, bitajó, porque él es el autor y consumador de la fe. O sea, en el Mesías se consume la fe. La fe que los profetas caminaron en el pasado, él la consume, porque él la crea, pero también la consume. Por eso el Mesías no caminó bajo el nivel emuná, sino bitajó. Ya al final de su ministerio no tenía con qué pagar, gloria a Dios, el impuesto a César. ¿Qué hacen? Toma la vara, vayan al mar. El primer pez que saquen, abran la boca, tiene una moneda. Eso es bitajó. Llamar las cosas que no son
como cuando tú y yo caminamos en este nivel de fe, gloria a Dios, es tan poderoso que te lo voy a figurar de esta manera. Usted siembra una mata de aguacate y al instante que usted la siembra, usted le dice, crece y dame fruto que quiero comer. Esa mata va a crecer y te va a dar fruto al instante, porque tú estás en un nivel más alto que la emuná, que es bitajó, llamar las cosas que no son como si fuesen. Por eso estuve con un Josué, gloria a Dios, en medio de una crisis, de una batalla tan fuerte que se estaba haciendo de noche. Y Josué sabía que si se hacía de noche perdían la guerra, porque ellos no conocían ese terreno y eran 5 reyes contra un solo reinado. Josué lo que hace es que se va a Betel, sube a Gabaón, desata la palabra, detente sol en Gabaón y luna retrocede a Jalón. Él caminó bajo el nivel de fe, bitajó, llamó las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pasó? ¿Tú me puedes decir qué dice la Biblia? ¿Qué pasó, profeta? ¿Alguien me puede decir? La Biblia dice que el sol se detuvo. Eso es lo que la Biblia dice, que el sol se detuvo. Pero de manera científica entendemos que el sol no se detuvo, porque el sol no gira. Quienes giran son los planetas. O sea que el sol no se detuvo. Oiga lo que significa andar en este nivel de fe. Sea Dios glorificado. Josué, sin tener el conocimiento científico de la época, detuvo los 9 planetas. Detuvo a Júpiter, detuvo a Saturno, detuvo a Plutón, detuvo a Venus, a Mercurio. Sea Dios glorificado, a la Tierra. Los 9 planetas, y lo fuerte es que los científicos dicen que si uno de los planetas se detiene, colapsaría el sistema solar completo. O sea que Dios detiene por la voz de un hombre. Y para Dios detener el sistema solar tiene que parar las 4 dimensiones del universo, que es el espacio, el tiempo, la materia y la energía. O sea, lo que la Biblia está revelando de manera científica y de manera bíblica, que el universo se congeló por la voz de un hombre. Por eso es que la Biblia dice que Dios nunca hubiese escuchado la voz de un hombre como la escuchó en aquel día. Eso se llama bitajot, un nivel por encima de la emuná. Y hasta el día de hoy la ciencia ha demostrado que hay un día de 24 horas. Por eso el tema de